¿Te has imaginado despertar y descubrir que todas las primeras vidas de todo un país fueron arrebatadas en una sola noche? En el antiguo Egipto, el enfrentamiento entre Moisés y el faraón llegaba a su punto álgido. 9 plagas devastadoras ya habían azotado la tierra, pero el corazón del gobernante seguía endurecido. Ahora, Dios anunciaba su golpe final, un juicio tan terrible que resonaría por milenios, la muerte de cada primogénito egipcio, desde el palacio hasta la prisión, mientras Israel sería librado por la sangre del Cordero. Moisés estaba exhausto. Durante meses había enfrentado al poderoso faraón de Egipto, exigiendo la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había enviado 9 plagas devastadoras, aguas convertidas en sangre, ranas, piojos, moscas, pestilencia en el ganado, úlceras, granizo, langostas y tinieblas, cada una más impresionante que la anterior. Sin embargo, como muestran claramente las Escrituras, después de cada castigo, el corazón del faraón permanecía endurecido. Esa mañana, Moisés fue llamado una vez más a la presencia del Señor. Su hermano Aarón estaba a su lado, ambos esperando en un silencio reverente. La voz divina resonó de manera clara y firme. «Todavía traeré una plaga sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará salir de aquí, y cuando lo haga, los echará a todos por completo». El profeta sintió un escalofrío. Las palabras que siguieron revelaron un plan divino de justicia tan severo que Moisés apenas podía comprender su magnitud. Dios anunció que pasaría por Egipto a la medianoche y heriría a todos los primogénitos egipcios, desde el hijo mayor del faraón hasta el hijo de la esclava. El palacio egipcio se alzaba imponente bajo el cielo azul. Guardias armados rodeaban la entrada, tensos por la presencia del hombre que había traído tanta destrucción a su tierra. Moisés caminó por los amplios pasillos hasta llegar a la sala del trono. El faraón estaba sentado en su trono dorado, adornado con símbolos de su supuesto poder divino. A pesar de las 9 plagas ya sufridas, su mirada seguía siendo de odio y desafío. A su lado, sacerdotes y consejeros murmuraban, aprensivos ante la llegada del profeta hebreo. «Así dice el Señor», proclamó Moisés, su voz resonando en las paredes de piedra. «Alrededor de la medianoche pasaré por en medio de Egipto. Todos los primogénitos morirán en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que está sentado en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todos los primogénitos de los animales». El rostro del faraón palideció momentáneamente, pero pronto su orgullo regresó. Las Escrituras muestran que él no creía que el Dios de Israel pudiera realizar tal hazaña. La tensión flotaba sobre el campamento israelita en Gosén. Moisés y Aarón reunieron a los ancianos de Israel según lo ordenado por el Señor. Hombres y mujeres se apiñaron para escuchar las instrucciones divinas que los salvarían de la destrucción inminente. «Este mes será para ustedes el principio de los meses», declaró Moisés, repitiendo las palabras exactas que Dios le había dado. «Será el primer mes del año para ustedes». Moisés explicó que en el 10º día de ese mes, cada familia debía seleccionar un cordero sin defecto, de 1 año de edad. Si la familia era demasiado pequeña para consumir un cordero entero, debía compartirlo con sus vecinos más cercanos. «Guardarán el cordero hasta el 14º día de este mes», continuó Moisés, «y toda la congregación de Israel lo sacrificará al anochecer». El pueblo escuchaba atentamente, consciente de que su supervivencia dependía de la obediencia precisa a estas instrucciones. Moisés explicó que debían tomar la sangre del cordero y untarla en los 2 postes y en el dintel de la puerta de las casas donde lo comerían, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas, dijo Moisés, continuando las instrucciones divinas. No lo comerán crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, la cabeza con las patas y las entrañas. Las mujeres se miraron entre sí, memorizando cada instrucción sobre cómo preparar la comida. Los hombres, por su parte, prestaban especial atención a las instrucciones sobre la sangre,
su único escudo contra la muerte venidera. «Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana», advirtió Moisés, enfatizando este punto crucial, «porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel de la puerta y en ambos postes, el Señor pasará de largo esa puerta y no permitirá que el destructor entre en sus casas para herirlos». El silencio que siguió fue profundo. Todos comprendieron la gravedad del momento. La salvación vendría a través de la sangre del Cordero, una prefiguración de lo que las Escrituras revelarían más adelante en Cristo. Durante los días que siguieron al anuncio, Gosén se convirtió en un centro de intensa actividad. Las familias israelitas, siguiendo fielmente las instrucciones divinas registradas en las Escrituras, seleccionaron sus corderos. En cada casa, el animal elegido era examinado minuciosamente para asegurarse de que no tuviera mancha ni defecto, tal como Dios lo había ordenado. Los niños observaban con curiosidad mientras sus padres apartaban los corderos. Algunos preguntaban a los mayores el significado de aquella celebración inédita. Los ancianos explicaban con paciencia que estaban a punto de presenciar el poder de Dios como nunca antes. «¿Por qué este cordero debe ser perfecto, padre?», preguntó un niño, acariciando al animal que sería sacrificado. «Porque representa la perfección de nuestro Dios», respondió el padre, sabiendo que solo estaba cumpliendo el mandamiento divino, sin comprender por completo su significado futuro. En las casas, las mujeres preparaban los ingredientes para el pan sin levadura, harina y agua, sin fermento, tal como se había ordenado. Se acercaba el 14º día del mes. La ansiedad crecía entre el pueblo. Muchos recordaban las 9 plagas anteriores y cómo habían sido librados mientras los egipcios sufrían. Sin embargo, esta sería diferente. Requería una acción específica de cada familia. La sangre debía marcar sus casas. Los israelitas también se preparaban para partir. Según relatan las Escrituras, Moisés había instruido al pueblo a pedir objetos de plata, objetos de oro y ropas a los egipcios. Sorprendentemente, los egipcios, ya atemorizados por las plagas anteriores, entregaban sus bienes a los israelitas. Dios había concedido favor a su pueblo ante los egipcios. Las familias preparaban sus pertenencias, listas para partir a la mañana siguiente: sandalias en los pies, cinturones ajustados en sus vestiduras, bastones en mano, todo según las instrucciones de Moisés. La comida pascual se consumiría deprisa, como viajeros listos para partir de inmediato. A medida que el sol comenzaba a ponerse, una calma tensa se cernía sobre Gosén. Al atardecer del 14º día, según narran las Escrituras, los padres de familia en todo el campamento israelita en Gosén tomaron los corderos seleccionados. Había llegado el momento solemne. De acuerdo con la orden divina transmitida por Moisés, era la hora del sacrificio. En cada vivienda, el hombre de la casa sujetaba firmemente al cordero. Con un cuchillo afilado, cortaba la garganta del animal en un movimiento preciso, tal como se había indicado. La sangre corría en cuencos preparados para este propósito. Los niños observaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos por la muerte del animal, al que muchos habían aprendido a amar durante los 4 días de convivencia. El aire se llenó con el balido de los corderos muriendo simultáneamente en todo el campamento. Era un sonido que nadie olvidaría. El sacrificio de miles de corderos inocentes que salvarían la vida de los primogénitos israelitas. «Tomen un manojo de hisopo», instruían los padres, siguiendo las palabras de Moisés. «Sumérjanlo en la sangre que está en la vasija y pásenlo por el dintel y los postes de la puerta». En cada casa se repetía el mismo ritual. El hisopo, una planta común en la región, absorbía la sangre que se aplicaría en las entradas de las viviendas. Los hombres salían y marcaban cuidadosamente las puertas, 2 postes y el dintel superior. 3 marcas de sangre que formarían una señal protectora contra el ángel de la muerte. Entretanto, las mujeres preparaban el cordero de acuerdo con las instrucciones divinas. No podía ser cocido en agua, solo asado al fuego. La cabeza, las patas y las vísceras, nada debía separarse. El animal debía asarse entero.
exactamente como Dios había ordenado a través de Moisés. El olor de la carne asada llenaba el aire en Gosén, mezclándose con el aroma de las hierbas amargas y del pan sin levadura que se estaba preparando. Las familias se reunían dentro de sus casas, siguiendo rigurosamente la orden de no salir hasta la mañana siguiente. En las casas marcadas con sangre, los primogénitos observaban el ritual con especial atención. Aunque muchos no lo comprendían por completo, sentían instintivamente que aquella sangre en la puerta era su protección. La noche había caído sobre Egipto. En las casas de los israelitas en Gosén, familias enteras estaban reunidas alrededor de las mesas, consumiendo la primera Pascua según lo ordenado por el Señor. Era un momento solemne, cargado de anticipación y temor. Según describen las Escrituras, comían la carne asada del cordero, con panes sin levadura y hierbas amargas. Cada elemento de la comida tenía un propósito. La carne asada representaba el sacrificio necesario. El pan sin levadura simbolizaba la pureza y la prisa de la partida. Las hierbas amargas recordaban la amargura de la esclavitud que pronto terminaría. «Cómanlo de esta manera», había instruido Moisés, repitiendo las palabras del Señor. «Con la cintura ceñida, sandalias en los pies y bastón en la mano, lo comerán deprisa. Esta es la Pascua del Señor». En las casas, los primogénitos israelitas observaban cada movimiento de sus padres. Jóvenes y adultos, todos los que habían nacido primero, compartían una experiencia única en esa noche. «¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás noches?», preguntó un niño primogénito a su padre mientras comían con prisa. El padre, mirando a su hijo con ternura y seriedad, respondió: «Para que en el futuro, cuando tus hijos te pregunten ¿qué significa esta ceremonia?, puedas decir: es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas». Fuera de las casas marcadas con sangre, el viento comenzó a soplar. Algunos relataron después que parecía llevar susurros, como el sonido de alas invisibles que se movían sobre la tierra. Dentro de las viviendas, en algunas familias, se oraba en silencio. En otras, se entonaban cánticos suaves de alabanza al Dios que había prometido liberación. Nadie se atrevía a salir. La orden divina era clara: ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. La sangre en los postes era su única protección, y todos lo sabían. En el lujoso palacio real en Memphis, el faraón se recostaba inquieto en sus aposentos reales. Las amenazas de Moisés resonaban en su mente, pero su orgullo le impedía considerar seriamente la advertencia. Al fin y al cabo, como muestran las Escrituras, su corazón había sido endurecido. A su lado, su esposa observaba al hijo primogénito durmiendo pacíficamente, el heredero al trono de Egipto. Sacerdotes de Ra, Isis y otros dioses egipcios habían realizado rituales especiales de protección esa noche. Incienso perfumaba los pasillos del palacio. Guardias armados vigilaban cada entrada, no solo contra invasores humanos, sino también contra cualquier fuerza sobrenatural que pudiera amenazar a la familia real. Los dioses de Egipto son más poderosos que el Dios de esos esclavos hebreos, había afirmado el sumo sacerdote horas antes, tranquilizando al monarca. Ningún mal tocará al hijo del divino faraón. En los aposentos reales, los sirvientes se movían silenciosamente. El primogénito del faraón dormía en su cama adornada con oro y marfil, ajeno a la sentencia divina que pesaba sobre él. Cerca de la medianoche, un silencio extraño descendió sobre el palacio. Las aves nocturnas dejaron de cantar. Los perros de los jardines reales enmudecieron repentinamente. Incluso el río Nilo pareció calmar sus aguas. Era como si toda la naturaleza aguardara el cumplimiento de la palabra divina. El faraón sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Se levantó de su asiento y caminó hasta el balcón, mirando la ciudad que se extendía alrededor del palacio. Luces titilaban en las casas egipcias, pero en Gosén, donde vivían los israelitas, prevalecía una extraña calma.
Los relojes de agua marcaban la aproximación de la medianoche. En los templos de la ciudad, los sacerdotes realizaban sus rituales finales de protección. En el palacio, el sumo sacerdote de Ra completaba una ceremonia especial ante la estatua dorada del dios Sol, creyendo que esto protegería al primogénito real. Sin que nadie se diera cuenta, una presencia invisible se cernía sobre Egipto. El ejecutor del juicio divino se acercaba. Había llegado la hora. La medianoche llegó a Egipto. Según describen las Escrituras, el Señor pasó por la tierra para ejecutar su juicio. Las narraciones bíblicas no detallan la forma exacta de este pasar, pero el resultado está claramente registrado. En cada casa egipcia que no estaba marcada con la sangre del cordero, la muerte entró silenciosamente. No hubo ruido de alas ni advertencia previa. El primogénito simplemente dejó de respirar. Desde el palacio hasta la choza más humilde, ninguna familia egipcia fue librada. En la habitación real, el príncipe heredero del trono de Egipto, que dormía pacíficamente, nunca despertó. Los guardias apostados en la puerta no vieron entrar nada, pero cuando una sirvienta se acercó para revisar al joven príncipe, su grito resonó por los pasillos del palacio: «¡El príncipe está muerto!». En cuestión de minutos, todo el palacio estaba en agitación. El faraón, despertado por el clamor, corrió a la habitación de su hijo. Ante el cuerpo sin vida de su primogénito, el poderoso gobernante de Egipto cayó de rodillas. Simultáneamente, en toda la tierra de Egipto, se desarrollaban escenas similares. El hijo mayor del panadero, el primogénito del carpintero, el primer hijo del escriba, el heredero del comandante del ejército, todos sucumbieron en el mismo instante. Incluso en las celdas de las prisiones, los primogénitos entre los prisioneros fueron alcanzados por el juicio divino. No solo los humanos, sino también los animales se vieron afectados. Según relata la Escritura con precisión, no había casa donde no hubiera un muerto. Desde el buey primogénito en los establos reales hasta la primera cría del gato doméstico de la familia egipcia más humilde, ninguno fue librado. Entretanto, en las casas israelitas en Gosén, protegidas por la sangre del cordero, reinaba una paz tensa. Familias enteras, todavía despiertas y vestidas para el viaje, oían los primeros gritos lejanos que provenían de las casas egipcias. Los primogénitos de Israel, vivos y sanos, comprendían cada vez más el significado de la sangre que los había protegido. La distinción que Dios había prometido entre egipcios e israelitas se hizo evidente de manera dramática. Un grito agudo rompió el silencio de la noche, seguido rápidamente por otro y luego otro. En minutos, toda la tierra de Egipto estaba sumida en un clamor colectivo de dolor y desesperación que se elevaba a los cielos. Exactamente como describen las Escrituras, se levantó el faraón de noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa en que no hubiera un muerto. En las calles de Menfis, Tebas y otras ciudades egipcias, las puertas se abrían violentamente. Hombres y mujeres salían desesperados, cargando los cuerpos de sus primogénitos. Los vecinos se encontraban en las calles, compartiendo la misma tragedia inexplicable. No había casa, palacio, choza o prisión que hubiera sido librada. «Mi hijo, mi primogénito». El lamento de una madre egipcia resonaba, representando el grito de miles de otras. «Los dioses nos han abandonado». En los templos egipcios, los sacerdotes estaban en pánico. Los mismos que se habían burlado de las amenazas del Dios de Israel, ahora se postraban ante las estatuas de sus propios dioses. Aún durante la noche, mientras el clamor crecía por toda la tierra de Egipto, mensajeros reales corrían por las oscuras calles de Menfis. El faraón, devastado por la pérdida de su primogénito y presionado por sus consejeros, había tomado una decisión definitiva. Según relatan con precisión las Escrituras, esa misma noche, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: «Levántense, salgan de en medio de mi pueblo, tanto ustedes como los hijos de Israel. Vayan, sirvan al Señor como han dicho». La noticia llegó rápidamente a Gosén. Oficiales egipcios, algunos todavía llorando a sus propios hijos,
golpeaban las puertas marcadas con sangre, transmitiendo el decreto urgente del faraón. Los israelitas, ya preparados para partir, recibieron el mensaje con una mezcla de alivio y asombro ante el cumplimiento exacto de la promesa divina. Llévense también sus ovejas y su ganado, como han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí. Fue la petición final del faraón, según lo registrado en las Escrituras. Al amanecer, un espectáculo sin precedentes se desarrollaba en la tierra de Gosén. Cientos de miles de israelitas, organizados por tribus y familias, se preparaban para la partida ordenada por el faraón. Según relatan con precisión las Escrituras, los hijos de Israel salieron de Ramsés hacia Sucot, cerca de 600.000 hombres a pie, sin contar a los niños. La multitud era inmensa. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos vestidos para el viaje, con sandalias en los pies y bastones en las manos, tal como se les había instruido la noche anterior. Llevaban consigo sus masas de pan sin levadura. Como registran las Escrituras, el pueblo tomó su masa antes de que fermentara y, envolviéndola en telas, la cargó sobre sus hombros. Moisés y Aarón supervisaban la organización. Tribus enteras se alineaban en formación, siguiendo un orden predeterminado. Los animales, ovejas, cabras, bueyes y asnos, eran conducidos por los pastores, formando largas hileras que se extendían hasta el horizonte. Según relata la Biblia, los israelitas no salieron con las manos vacías. Pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropas. Los egipcios, aún de luto por sus primogénitos y temiendo más plagas, entregaban sus bienes preciosos sin dudar. «Llévense todo, solo váyanse», suplicaban los egipcios. «Todos moriremos si se quedan». Así, los israelitas saquearon Egipto no por fuerza ni violencia, sino porque el Señor hizo que los egipcios favorecieran al pueblo, exactamente como afirman las Escrituras. La riqueza que durante siglos había sido negada a los esclavos hebreos, ahora les era entregada voluntariamente. Una multitud mixta también subió con ellos, señala la Biblia. Egipcios que habían presenciado el poder del Dios de Israel, extranjeros que vivían en Egipto y esclavos de otras naciones, todos se unieron al éxodo, reconociendo que el Dios de Israel era superior a los dioses egipcios. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban la tierra, la gran marcha comenzó. Mientras la multitud de israelitas salía de Gosén, Moisés llamó a algunos de los ancianos para una tarea especial. Según registran las Escrituras, Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: «Ciertamente Dios los visitará. Lleven de aquí mis huesos con ustedes». Siglos antes, José, hijo de Jacob, había sido vendido como esclavo por sus hermanos, pero Dios lo había elevado a la posición de gobernador de Egipto. Antes de morir, José había profetizado que Dios visitaría a su pueblo y los sacaría de Egipto. Su última petición fue que sus restos mortales fueran llevados de regreso a la tierra prometida cuando eso sucediera. Con reverencia, los ancianos cargaban el sarcófago que contenía los restos de José. Para muchos israelitas jóvenes, José era solo una figura de las historias que contaban los abuelos, pero ahora, la presencia de sus huesos entre ellos servía como un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Mientras el pueblo marchaba lejos de Egipto, Moisés reunió a los ancianos para transmitir instrucciones adicionales del Señor. Esta noche de liberación, esta demostración del poder divino a través de la sangre del Cordero, no debía ser olvidada por las futuras generaciones. Recuerden este día en el cual salieron de Egipto, de la casa de servidumbre, declaró Moisés, repitiendo las palabras exactas que Dios le había dado, porque con mano fuerte el Señor los sacó de este lugar. Las Escrituras registran con precisión las instrucciones detalladas sobre cómo debía celebrarse la Pascua a través de las generaciones. Sería un memorial perpetuo del poder y de la redención divina. Cuando el pueblo entrara en la tierra prometida, debían seguir guardando esta ordenanza. Cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa esta ceremonia?, ustedes responderán: es el sacrificio de la Pascua al Señor,
que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La sangre que había salvado a Israel sería recordada para siempre.